Los años se convirtieron en décadas y las décadas en siglos. Sin embargo, solo unos pocos textos antiguos sobrevivieron, guardando secretos celosamente protegidos. Los religiosos más eruditos y científicos de renombre se encontraban al borde de sus asientos, asombrados por un reciente descubrimiento en la tierra helada de los escombros en el continente africano. Aquellos que se aventuraron en zonas prohibidas de la literatura cristiana, con respiraciones contenidas y ojos abiertos de par en par, se encontraron frente a una revelación sorprendente. Un momento histórico, nacido de la determinación, había sacado a la luz ciertos textos prohibidos, ausentes en las escrituras de las Biblias judías y de la mayoría de las Biblias cristianas. Hoy en día, estos fascinantes escritos prohibidos fueron encontrados, escondidos en la bóveda secreta de una Biblia etíope. Su descubrimiento ha puesto a los científicos en un viaje desconcertante, llevándolos a cuestionar el tejido mismo de la fe. Textos judeocristianos apocalípticos que hablan del destino que espera al mundo y de la angelología están profundamente sumergidos en el reinado mesiánico milenario. Estos textos prohibidos conforman un conjunto de cautivadoras obras bíblicas que fueron descubiertas dentro de las páginas de una Biblia etíope. Pero, ¿cuáles son estos textos? ¿Qué secretos prohibidos se esconden dentro de esta Biblia especial? Estos textos podrían tener las respuestas a lo que está ocurriendo en los reinos celestiales y proporcionar una mejor comprensión de por qué el mundo fue destruido por la gran inundación hace varios siglos. ¿Cuáles son las profecías aterradoras y las revelaciones que los científicos afirman que existen en esta fascinante literatura cristiana? Únete a nosotros en este viaje de descubrimiento. Aventureros, hoy nos adentraremos en estas inquietantes preguntas mientras exploramos el reciente descubrimiento de los científicos. Una Biblia etíope que contiene textos prohibidos que faltan en las Escrituras. Sumergirse en los anales de la historia revela la existencia de antiguos documentos sagrados que documentan los acontecimientos y las vidas que una vez marcaron nuestro planeta. Sin embargo, estaríamos cegados si supusiéramos que emprender esta aventura hacia el pasado será un viaje tranquilo, tal como lo conocemos. Las cosas no son así. Por más fácil que parezca, es porque algunos de estos antiguos textos exceden la comprensión moderna de estas crónicas. Los viejos textos están envueltos en una gruesa red de misterio y cubiertos de detalles sombríos que emergen, dejando a quienes los descubren en un estado de asombro y perplejidad eternos. La Biblia etíope es un ejemplo fascinante que nos lleva a un lado de la historia raramente explorado, una historia que se desplegó en la tierra mucho antes de que nosotros naciéramos. Este texto venerado no solo es un pilar fundamental de la Iglesia Ortodoxa etíope Tewahedo, sino también un enigma dentro del mundo religioso. Lo que lo hace particularmente intrigante es que está salpicado de multitud de historias, mitos y declaraciones proféticas que podrían dejar a los oyentes al borde de sus asientos. Desde hace siglos, la Biblia etíope se ha destacado entre otros textos religiosos en el mundo cristiano, caracterizándose por su profundidad encantadora y una complejidad que rivaliza con la de sus contemporáneos. A diferencia de las Biblias utilizadas en el cristianismo occidental o el Tanaj judío, la Biblia etíope sigue un camino diferente. Es famosa por tener un canon más amplio que otras Biblias contemporáneas, lo que se refleja en la inclusión de varios libros que no han encontrado su lugar en otras versiones de las Escrituras. Este texto antiguo no solo es una reliquia de tiempos pasados, sino también una ventana a un mundo lleno de misterios, donde cada página podría contener secretos olvidados y visiones proféticas que desafían nuestra comprensión moderna. Los historiadores cristianos creen que los libros encontrados dentro de las páginas de la Biblia etíope
son las claves maestras para comprender algunos de los misterios más profundos de la fe cristiana. Estos textos ofrecen una nueva perspectiva sobre el cristianismo primitivo, iluminando áreas grises que nunca se habían explorado a fondo y ampliando nuestra comprensión de las etapas iniciales del desarrollo del cristianismo. Al leer estos capítulos exclusivos, nos enfrentamos a historias intrigantes y cautivadoras que nos obligan a detenernos y repensar las nociones preconcebidas que tenemos sobre la fe cristiana. A diferencia de algunos de sus contemporáneos, la Iglesia Ortodoxa etíope Tewahedo ha existido durante un periodo extraordinariamente largo, y una mirada a los voluminosos textos históricos que ha acumulado a lo largo de los años atestigua su antigüedad y profundidad espiritual. La historia de esta iglesia se remonta a la era cristiana primitiva, lo que explica por qué ha logrado mantener su relevancia en el mundo religioso hasta el día de hoy. Su perseverancia y su rica tradición son testigos de una fe que ha sobrevivido y prosperado a lo largo de los siglos, preservando enseñanzas y escrituras que han influido profundamente en el entendimiento del cristianismo en todo el mundo. La Biblia de la Iglesia Ortodoxa Etíope es un espejo centelleante que refleja su antigua herencia, preservando textos e interpretaciones que han desaparecido o se han alterado en otras tradiciones cristianas. Conocida también como Mashafa Kedus, Sagradas Escrituras, esta Biblia fue originalmente escrita en Ge'ez, el antiguo idioma etíope, que una vez fue la lengua franca de la Iglesia etíope y del Imperio de Aksum. Hoy en día, Ge'ez se utiliza principalmente con fines litúrgicos en la Iglesia, manteniendo viva una conexión con su pasado espiritual y cultural. Es fascinante pensar que este antiguo texto, con su riqueza de historias y enseñanzas, pudo haber permanecido inaccesible para muchos si no fuera por los esfuerzos desinteresados de misioneros y eruditos. Estos devotos voluntarios asumieron la ardua tarea de traducir la Biblia del Ge'ez al idioma moderno, con la convicción de que el pueblo etíope debía tener acceso directo a las Sagradas Escrituras. Reconocían que para que la gente pudiera convertirse en verdaderos consumidores de la Escritura, éstas debían estar disponibles en un idioma que pudieran comprender. Este proceso de traducción fue un acto de dedicación y fe, impulsado por el deseo de hacer que los textos bíblicos fueran accesibles y significativos para todos los etíopes, asegurando que la riqueza espiritual y cultural contenida en la Biblia etíope no se perdiera para las generaciones futuras. Este esfuerzo no solo permitió que las Sagradas Escrituras llegaran al pueblo etíope en su propio idioma, sino que también preservó y transmitió una versión de la Biblia que sigue siendo única en su profundidad y significado en el mundo cristiano. La Biblia de la Iglesia Ortodoxa Etíope es un espejo chispeante que refleja su antigua herencia, preservando textos e interpretaciones que han desaparecido o se han modificado en otras tradiciones cristianas. Esta Biblia etíope, también conocida como Mashafa Kedus o Sagradas Escrituras, fue escrita originalmente en Ge'ez, un antiguo idioma etíope que en su época fue la lengua franca de la Iglesia etíope y del Imperio de Aksum. Ge'ez, con su vibrante historia, sigue siendo utilizado principalmente para fines litúrgicos en la Iglesia etíope, manteniendo una conexión profunda con sus raíces espirituales y culturales. El acceso a esta Biblia habría sido limitado si no fuera por los esfuerzos incansables y desinteresados de misioneros y eruditos. Estos religiosos se comprometieron a traducir la Biblia del Ge'ez a idiomas modernos, un proceso que desde el principio se vio como una tarea ardua, llena de desafíos debido a la complejidad y profundidad del idioma original. La motivación detrás de esta labor titánica era clara: hacer que los textos bíblicos fueran accesibles para el pueblo etíope, para que pudieran convertirse en verdaderos consumidores de las Escrituras. Sin embargo, esto solo sería posible si los textos estuvieran en un idioma que la gente común pudiera entender.
Como mencioné anteriormente, la traducción de la Biblia no fue una tarea fácil. Requirió una enorme cantidad de tiempo, esfuerzo y dedicación por parte de los voluntarios religiosos. Estos misioneros estaban impulsados por el profundo deseo de que las Sagradas Escrituras estuvieran al alcance de todos los etíopes, asegurando que la riqueza espiritual y cultural contenida en la Biblia etíope no se perdiera para las generaciones futuras. Su trabajo no solo permitió que las enseñanzas bíblicas llegaran a más personas, sino que también preservó una versión única de la Biblia, una que sigue siendo venerada por su profundidad y significado en el mundo cristiano. Este texto bíblico es un testimonio vivo de la herencia espiritual de la Iglesia Ortodoxa Etíope y un recordatorio de los invaluables esfuerzos realizados para mantener viva una tradición milenaria, rica en sabiduría y enseñanza. La Biblia etíope, con su amplia colección de textos y profundas raíces en la tradición cristiana primitiva, es una joya religiosa y cultural que ha cautivado a estudiosos y creyentes por igual. Su singularidad no solo reside en los textos adicionales que contiene, como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos, sino también en la forma en que ha mantenido una pureza doctrinal, alejada de las influencias del cristianismo occidental. La historia de la Biblia etíope es también una historia de perseverancia y dedicación, desde los misioneros que trabajaron incansablemente para traducirla, hasta la Iglesia Ortodoxa Etíope Tehuahedo, que ha sido la guardiana de este valioso texto. Este esfuerzo ha permitido que la riqueza espiritual y cultural de la Biblia etíope se mantenga intacta, ofreciendo a sus lectores una conexión profunda con las tradiciones antiguas y un acceso a una forma única de entender la fe cristiana. Además, la Biblia etíope es un testimonio de las ricas tradiciones artísticas del pueblo etíope, reflejado en los complejos diseños, las fascinantes ilustraciones y las elaboradas encuadernaciones que adornan sus páginas. Estos elementos no solo embellecen el texto, sino que también son un recordatorio del profundo respeto y la devoción con la que esta obra ha sido tratada a lo largo de los siglos. En resumen, la Biblia etíope no es solo un texto religioso, sino una obra de arte y una ventana a una rica herencia espiritual y cultural, que continúa inspirando a quienes se aventuran a explorar sus profundos misterios. La Biblia etíope no solo destaca por su contenido teológico y su importancia histórica, sino también por su profundo valor artístico y cultural. En Etiopía, el arte religioso es una manifestación esencial de la expresión espiritual, y la creación de la Biblia etíope fue una labor que exigió una gran habilidad y dedicación por parte de los artesanos. Los trabajadores que se encargaron de esta tarea emplearon materiales autóctonos como pergamino de piel de cabra o oveja y tintes naturales para las ilustraciones. Las páginas de esta Biblia no solo contienen palabras sagradas, sino también obras de arte que reflejan escenas bíblicas y motivos cristianos etíopes, fusionando iconografía indígena con elementos bíblicos. Este proceso artístico no solo embellece el texto, sino que también proporciona una visión única de la espiritualidad etíope y su rica tradición artística. Uno de los textos más fascinantes incluidos en la Biblia etíope es el libro de Enoc. Este antiguo texto religioso apocalíptico, atribuido a la época del patriarca Enoc, es reconocido por su profundidad mística y su influencia sobre las tradiciones judías y cristianas. Enoc, el padre de Matusalén y bisabuelo de Noé, es una figura central en el texto. El libro de Enoc está dividido en varias secciones, cada una con un estilo y enfoque único. Estas divisiones exploran temas como la angelología, las visiones apocalípticas y las revelaciones cósmicas, ofreciendo a los lectores una visión intrigante y compleja de la espiritualidad y el destino del mundo. La influencia del libro de Enoc sobre los lectores es notable, ya que ofrece una perspectiva única y misteriosa sobre la fe y el mundo celestial. Su inclusión en la Biblia etíope subraya la importancia de este texto en la tradición religiosa etíope y su papel en la formación de una visión más amplia y rica del cristianismo primitivo. Los años se convirtieron
en décadas y las décadas en siglos, pero algunos textos antiguos siguen sorprendiendo a los científicos y a los estudiosos. En el corazón de África, entre escombros congelados, se descubrieron fragmentos de una sabiduría que había permanecido oculta, revelando secretos que han estado al borde de la comprensión humana. Los antiguos textos prohibidos, que faltan en las escrituras de las Biblias judías y en muchas Biblias cristianas, están ahora en el centro de un fascinante enigma. Hoy en día, estos textos ocultos, encontrados en la Biblia etíope, han llevado a los científicos a emprender un desconcertante viaje hacia el núcleo de la fe y la historia. Dentro de estas páginas sagradas se hallan revelaciones apocalípticas y estudios sobre angelología que desentrañan el destino del mundo y el reino mesiánico milenario. Estos textos prohibidos, que ofrecen una visión única de la fe judeocristiana primitiva, están desafiando nuestras nociones preconcebidas y ampliando nuestra comprensión de la historia y la espiritualidad. La Biblia etíope se destaca entre las demás Biblias cristianas por su colección más amplia de libros, presentando una rica literatura que otras tradiciones cristianas han omitido. Incluye textos como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos, que revelan perspectivas teológicas y eventos históricos que han sido perdidos o modificados en otros cánones. Este texto sagrado no solo ofrece una nueva luz sobre las tradiciones judías y cristianas, sino que también sirve como una ventana a un mundo religioso profundo y complejo. Los historiadores cristianos creen que estos libros encontrados en la Biblia etíope contienen las claves para entender algunos de los aspectos más profundos de la fe cristiana. Estos textos exploran áreas grises y ofrecen una visión más completa de la evolución del cristianismo. A pesar de la controversia y el escepticismo de algunos críticos, la Iglesia Ortodoxa etíope Tewahedo mantiene que estos textos complementarios son parte integral de su doctrina y una prueba de su identidad cristiana única. La Biblia etíope no es solo un texto religioso, también es una obra de arte. Sus páginas están adornadas con diseños complejos y fascinantes, ilustraciones que reflejan la rica tradición artística del pueblo etíope. El manuscrito, creado con gran destreza por artesanos religiosos, utiliza materiales autóctonos como el pergamino de piel de cabra y tintes naturales. Cada ilustración no solo representa escenas bíblicas, sino que también muestra la integración de iconografía indígena y temas cristianos. Uno de los textos más intrigantes incluidos en la Biblia etíope es el libro de Enoc. Este antiguo escrito apocalíptico ofrece revelaciones sobre los cielos, los ángeles y el destino del mundo. Enoc, el patriarca bíblico, relata visiones que incluyen los orígenes de los demonios y los Nefilims, la caída de los ángeles y el diluvio del Génesis como un acto de juicio divino. El libro explora la corrupción provocada por la unión de ángeles caídos y mujeres humanas y presenta una profecía sobre el reinado mesiánico, ofreciendo una visión esperanzadora para el futuro de la humanidad. El libro de Enoc también aborda el descenso de los vigilantes, ángeles que abandonaron el cielo para mezclarse con los humanos y dar lugar a una generación de gigantes corruptos. Este acto desencadenó una serie de eventos que llevaron al juicio divino y al diluvio, diseñado para purificar la tierra de la corrupción y restablecer el orden. La Biblia etíope, con su colección de textos únicos y su impresionante arte, sigue siendo una obra de profunda importancia espiritual y cultural. Nos invita a explorar las profundidades de la historia y la fe, revelando secretos que han estado ocultos durante siglos y ofreciendo una visión renovada de las tradiciones religiosas que han dado forma a nuestra comprensión del mundo y del cosmos. La humanidad y la tierra son el escenario de un antiguo relato que destaca la figura de Enoc, un hombre que se convierte en un intermediario celestial. Enoc, con su papel exaltado, actúa como un puente entre el cielo y la tierra, transmitiendo mensajes y juicios divinos.
Este libro antiguo revela el espíritu desinteresado de Enoc, quien, gracias a sus visitas al cielo en forma de visiones y sueños, tiene acceso a secretos y revelaciones cautivadoras. Enoc, al actuar como intermediario, no solo transmite mensajes divinos, sino que también revela una jerarquía compleja entre ángeles y demonios. Estos escritos nos ofrecen una visión profunda de cómo los ángeles caídos y los demonios interactúan con el mundo humano, desentrañando temas inquietantes sobre el origen y la naturaleza de la corrupción en la tierra. Uno de los temas más perturbadores es la presencia de los nefilimes, seres resultantes de las relaciones entre ángeles caídos y mujeres humanas. Estos nefilimes, gigantes y corruptos, encarnan la perversión que surge de la mezcla entre lo divino y lo humano. Su existencia simboliza la corrupción que invade la humanidad y la tierra, una corrupción que, según el libro, desencadenó el juicio divino y el diluvio para purificar el mundo. La influencia de estas revelaciones no se limita a Enoc solo. Sus escritos han dejado una marca profunda en el pensamiento judío y cristiano, influyendo en las interpretaciones de los textos sagrados y en la comprensión de la naturaleza del mal y del juicio divino. A través de su papel como intermediario y visionario, Enoc proporciona una ventana única a los misterios celestiales, revelando aspectos del cosmos y del destino de la humanidad que siguen fascinando y desafiando a los estudiosos y creyentes hasta el día de hoy. Este antiguo libro, con sus profundas revelaciones y su exploración de la corrupción y la justicia divina, sigue siendo una pieza fundamental para comprender la compleja relación entre lo celestial y lo terrenal, y el impacto perdurable de las enseñanzas de Enoc en la historia de la espiritualidad y la religión. El impacto del libro de Enoc en la mente de los historiadores se debe en gran parte a sus detalladas y vívidas ilustraciones. Cada página está impregnada de imágenes poderosas que retratan la devastación y el juicio divino que el autor describe. Las visiones que Enoc recibe del cielo ofrecen una perspectiva explosiva sobre la cosmovisión del judaísmo apocalíptico, que posteriormente influiría en la escatología cristiana. Estudiar el libro de Enoc puede ser una experiencia inquietante. Sus descripciones de los eventos finales del mundo y el simbolismo que se despliega en sus páginas hacen que los lectores se sientan nerviosos y cautivados. Las visiones de Enoc sobre el fin de los tiempos nos ofrecen una ventana a las expectativas y creencias de la antigüedad sobre el juicio divino y el destino final de la humanidad. La influencia del libro de Enoc en el pensamiento cristiano antiguo es notable, aunque no siempre reconocida. Referencias y temas del libro aparecen en el Nuevo Testamento, especialmente en los libros de Judas y Apocalipsis. La figura del Hijo del Hombre, un concepto prominente en la teología cristiana, encuentra sus raíces en los escritos de Enoc, lo que subraya la riqueza teológica de este texto. A pesar de su importancia y el impacto que ha tenido en la teología, el libro de Enoc nunca fue incluido en el canon judío ni en la mayoría de las Biblias cristianas. Las razones para su exclusión siguen siendo oscuras, pero la Iglesia Ortodoxa Etíope ha elegido preservar y venerar este texto, reconociendo su valor y su contribución a la comprensión de las Escrituras. La decisión de mantener el libro de Enoc dentro de la Biblia etíope refleja el compromiso de la Iglesia Ortodoxa Etíope de conservar y transmitir la riqueza de su herencia espiritual. El libro de Enoc sigue siendo una fuente fascinante de conocimiento y una ventana a un mundo antiguo lleno de misterio y revelaciones. Aunque ha sido excluido de muchas tradiciones, su influencia y el impacto que ha tenido en la comprensión del Apocalipsis y la angelología lo convierten en una obra de gran relevancia y profundidad. No podemos culpar a los teólogos y historiadores por aferrarse al complejo temático de angelología y visiones apocalípticas presentadas en el libro de Enoc. Estos temas cautivadores
han suscitado numerosos debates e interpretaciones sobre su origen, contexto y significado. Al profundizar en las indicaciones de los historiadores, descubrimos que los primeros contactos entre la Iglesia Ortodoxa etíope y el cristianismo europeo datan de la Alta Edad Media. Sin embargo, estos encuentros iniciales fueron limitados y no llevaron a una comprensión profunda de la tradición cristiana etíope. El impasse en la relación entre estas dos tradiciones religiosas se mantuvo sin resolver hasta los siglos XVIII y XIX, cuando la exploración europea y las actividades misioneras en África se intensificaron. Durante este periodo, los investigadores modernos comenzaron a explorar más a fondo los textos antiguos y su contexto histórico. El libro de Enoc, en particular, se divide en 5 secciones principales. La más conocida de estas divisiones es el libro de los vigilantes, que los investigadores occidentales estiman fue escrito en el siglo III o IV antes de Cristo. Este texto ha sido objeto de gran interés entre los eruditos occidentales, quienes se entusiasmaron al ver cómo la Biblia etíope se distinguía de otras Biblias cristianas. Uno de los descubrimientos más influyentes en la historia de la Biblia etíope fue realizado por James Bruce, un explorador y erudito escocés. Bruce, en sus expediciones a Etiopía, desenterró estas escrituras antiguas, desvelando un mundo de conocimiento y espiritualidad que había estado oculto durante siglos. Las arenas del tiempo no han borrado el impacto de su descubrimiento, y siempre recordaremos a James Bruce por su contribución invaluable a la comprensión de la Biblia etíope y su riqueza teológica. El explorador escocés James Bruce viajó a Etiopía en 1769 con el principal objetivo de encontrar la fuente del Nilo. Sin embargo, el destino tenía planes más grandiosos para él. Durante su estancia en el enigmático reino etíope, Bruce se vio inmerso en la rica cultura religiosa de la región y sus diversos escritos sagrados. Tras un viaje de exploración exitoso, regresó a Europa con varios manuscritos etíopes, incluida una copia del libro de Enoc. La sorpresa de los estudiosos occidentales al ver el libro de Enoc por primera vez fue monumental. El descubrimiento reavivó el interés entre teólogos y eruditos europeos, quienes se sumergieron en el estudio del texto judeocristiano que había sido ignorado por tanto tiempo. Este libro, mencionado en el Nuevo Testamento, pero ausente en los cánones judíos y en la mayoría de las Biblias cristianas, despertó una gran curiosidad. Los teólogos y eruditos, entusiasmados, comenzaron a interpretar y deducir nuevas perspectivas sobre esta literatura apocalíptica. El impacto del descubrimiento llevó a una reevaluación de las concepciones previas sobre la literatura judía y cristiana antigua. Los estudiosos reconocieron la importancia del libro de Enoc en el desarrollo de la teología cristiana y su rol crucial en la diversidad del pensamiento religioso de los primeros siglos del cristianismo. Además, se dieron cuenta de que el libro de Enoc no era solo un artefacto histórico para la Iglesia Ortodoxa etíope, sino un texto vital y viviente dentro de su práctica litúrgica y su pensamiento teológico. Entre los textos apocalípticos de la Iglesia Ortodoxa etíope, otro escrito notable es el libro de Barú. Este antiguo texto religioso, atribuido a Barú, también ofrece una visión fascinante y estimulante del Apocalipsis y añade otra capa de profundidad a la rica herencia literaria de la Biblia etíope. En el vasto tapiz de la Biblia etíope, el libro de Barú se alza como una obra fascinante que, al igual que el libro de Enoc, sigue un camino de visiones y revelaciones. Este texto antiguo relata el viaje celestial de Barú, guiado por un ángel a través de los cielos y la tierra. Durante su travesía, Barú es testigo de los acontecimientos del reino celestial y de la compleja dinámica de la justicia divina, observando el destino final de las almas justas y malvadas. El libro de Barú, con sus visiones apocalípticas y su rica simbología, aborda temas teológicos profundos y estimulantes. Las visiones de Barú explican el sufrimiento de los justos y la prosperidad de los malvados,
un tema de intensa reflexión, especialmente en el contexto del exilio babilónico. El texto destaca por su acento escatológico, explorando el fin de los tiempos y el juicio final. A través de sus descripciones detalladas, los eruditos obtienen una imagen de lo que se puede esperar en el más allá, subrayando las recompensas para los justos y los castigos para los malvados. Las descripciones en el libro de Barú están diseñadas para ofrecer esperanza y aliento a los fieles, asegurándoles que la fidelidad de Dios en recompensar las buenas acciones es inquebrantable. Este texto sirve como un testimonio de la justicia divina y su inevitable realización, destacando la promesa de que Dios es fiel en la recompensa y el castigo según las acciones en la tierra. La inclusión del libro de Barú en la Biblia etíope es un testimonio del desarrollo único y raro de la tradición cristiana etíope. Los teólogos y historiadores coinciden en que su presencia en este canon refleja una rica tradición teológica y una profunda comprensión de la escatología y la justicia divina. La Iglesia Ortodoxa etíope merece elogios por su preservación del libro de Barú y otros textos sagrados que faltan en los cánones cristianos más amplios. Estos textos han ofrecido a los académicos una visión valiosa de la literatura judía y cristiana antigua. La inclusión del libro de Barú ha enriquecido el paisaje teológico y espiritual de la fe ortodoxa etíope, destacando su papel en la conservación de textos que amplían nuestra comprensión de la escatología y la justicia divina. Sin embargo, el libro de Barú no es el único texto sagrado que ofrece una visión del antiguo pensamiento judeo-cristiano. Entre otros escritos significativos, se encuentra la Ascensión de Isaías, una obra que fusiona temas de la literatura judía y cristiana para proporcionar un texto fascinante que se integra en el canon más amplio de la Iglesia Ortodoxa etíope. Esta obra se destaca por su descripción detallada de un viaje celestial y ofrece ricas imágenes simbólicas y teológicas. La Ascensión de Isaías está dividida en dos partes principales. La primera parte, el martirio de Isaías, resalta la persecución del profeta bajo el reinado del rey Manasés de Judá y su eventual muerte. Esta sección ofrece una perspectiva más judía del texto, enfocándose en el sufrimiento del profeta como testimonio de su fe. La segunda parte, la visión de Isaías, presenta una perspectiva cristiana distinta. Aquí, el profeta Isaías emprende un viaje a través de los 7 cielos, guiado por un ángel. Durante este viaje, Isaías experimenta la gloria y majestuosidad de las esferas celestiales, encontrándose con varios seres angelicales y observando los caminos de los adoradores de Dios. Esta visión detallada proporciona una visión profunda de la estructura del cielo y el destino de las almas, enriqueciendo el entendimiento del mundo celestial en la tradición cristiana. La preservación de estos textos en la Biblia etíope no solo subraya el compromiso de la Iglesia Ortodoxa etíope con la conservación de su herencia religiosa, sino que también ilumina aspectos esenciales del pensamiento judeocristiano antiguo. Estos escritos continúan influyendo en la teología y la práctica cristiana, ofreciendo perspectivas únicas sobre la espiritualidad y el destino eterno. La Ascensión de Isaías es un texto fascinante que fusiona imágenes simbólicas, reflejando tanto creencias cosmológicas judías como del cristianismo primitivo. Este antiguo escrito está impregnado de temas que influyeron profundamente en el pensamiento teológico judío y cristiano temprano, proporcionando una rica perspectiva sobre la disparidad entre la corrupción del mundo terrenal y la pureza que reina en las esferas celestiales. Uno de los temas más destacados en este texto es la representación del Mesías. En el contexto cristiano, la Ascensión de Isaías se interpreta como una profecía que anticipa la encarnación, crucifixión y ascensión de Jesucristo. Este enfoque mesiánico vincula el texto con las temáticas cristológicas presentes en las epístolas de Pablo, mostrando cómo las ideas del cristianismo primitivo están reflejadas en la Ascensión de Isaías.
La disparidad entre el pecado y la corrupción del mundo terrenal y la pureza celestial subraya el mensaje escatológico del triunfo supremo de Dios sobre las fuerzas terrenales. Este contraste sirve como un pilar fundamental en el texto, reforzando la visión del reino de Dios como una realidad trascendente que supera las limitaciones del mundo material. En la Biblia etíope, la ascensión de Isaías ocupa un lugar especial, evidenciando la importancia de los escritos antiguos en la tradición de la Iglesia Ortodoxa etíope. La presencia de este texto subraya el compromiso de la Iglesia con una herencia teológica rica y diversa, validando su posición sobre el ascetismo. El viaje espiritual descrito en el texto puede interpretarse como una metáfora del viaje del alma hacia la unión divina, un tema que resuena profundamente en las tradiciones monásticas y espirituales. Los eruditos creen que la ascensión de Isaías fue compuesta entre finales del siglo I y principios del siglo II desde Cristo, destacándose como un texto crucial para comprender el misticismo y la escatología cristiana primitiva. Su influencia perdura en la tradición ortodoxa etíope, proporcionando una visión valiosa del pensamiento teológico antiguo y su desarrollo a lo largo de los siglos.